Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Corazón a Corazón, que se transmite todos los jueves a las 17 horas por aquí, por las pantallas de Política TV, el mejor canal que llega a tu familia. Bien, chiquillos y chiquillas, hoy día vamos a estar con Verónica, no vamos a tener ningún invitado porque estuvimos observando y reflexionando a las diferentes invitadas e invitados que hemos tenido y es el momento de tocar un tema muy específico, que es la autogestión para llevar una mejor calidad de vida. Así que bien, invito con mucho cariño a Verónica, psicóloga del programa, amiga y también colega. ¿Y cómo estás, Verito? Un abrazo. Hola, Jimena. Bien, un abrazo a la distancia. Sí, a la distancia todavía. Claro. ¿Cómo has estado? Bien, más descansada, disfrutando acá, como te contaba, de los preparativos del matrimonio civil de mi hijo, con hartas emociones. Claro, en la preparación es muy bonito porque va a ser sorpresa, así que hemos estado bien y disfrutando acá de este nuevo encuentro. Creo que es el capítulo 9 hoy día. Parece que sí. Yo estoy un poco perdida en el tiempo, pero sí, es el capítulo 9. Así que, bueno, les comentaba también a nuestros espectadores que hoy decidimos tener una conversación respecto a temas que es interesante sobre la autogestión, sobre el poder aprender a controlar o manejar nuestros pensamientos, controlar un poco las emociones o viceversa para llegar a una mejor calidad de vida, autogestionarnos, Verónica. Claro, y en el fondo eso es un poco el reflejo de todos los invitados que hemos tenido, que en algún minuto de su vida, a pesar de haberlo pasado muy mal, pudieron autogestionarse y poder salir adelante y lograr cambiar su vida en un contexto que era súper negativo. Así es. Mira, hay dos cosas como súper importantes. Nosotros, importante como de decir, depende de nosotros cómo queramos proyectar nuestro día. Por eso que es súper importante cuando uno dice, yo no sé si será pie derecho o pie izquierdo, pero yo siempre crecí pensando cuando me decían, ¿con qué pie te levantaste? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Cuando uno decía, cuando andaba todo bien, te levantaste con el pie derecho. Pero puede ser cualquiera de los dos pies, pero depende de nuestra mente qué orden le enviamos a cada pie para que nuestro día sea positivo. Que no dependa nuestra emoción de los demás, que dependa de nosotros, cómo queremos proyectarnos, cómo queremos proyectar el día a día. Claro, y además aceptar que pueden haber días malos, pero eso no significa que, por ejemplo, va a ser toda la semana. Y en el mismo día podemos tener situaciones buenas y situaciones malas, que nos generen distintas emociones. Pero eso no generaliza que sea todo malo o todo muy bueno, porque el todo muy bueno también es como bien utópico. Siempre van a haber situaciones que uno tiene que aprender a lidiar y siempre teniendo metas a futuro, cosas que en el fondo no te hagan retroceder tanto. No perder la esperanza de que uno puede lograr cosas, sueños, metas, que no va a ser fácil, pero aceptar que en la vida o en el día a día de nosotros vamos a tener momentos buenos y malos, pero siempre con una actitud positiva que vamos a poder lograr lo que queremos. Exactamente. Bueno, una de las cosas que yo siempre me digo es como una frase, que nada es casual, siempre todo tiene una causalidad y de todo hay que rescatar siempre lo positivo, hasta de lo menos bueno, siempre hay algo que nos va a ayudar a un desarrollo, a un crecimiento personal o un enfoque distinto. Quizás pensamos que estábamos bien enfocados y tal vez era la dirección incorrecta y eso nos ayuda también a reflexionar y darnos cuenta que podemos seguir por otra dirección. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Eso es lo más importante, nunca retroceder, siempre avanzar, pero aprovechar de las experiencias del pasado, poder tener un presente positivo para generar un buen futuro. No, claro, y en el fondo también establecer metas adelante y siempre como
lo del pasado no necesariamente se tiene que repetir, pues uno tiene, como dices tú, Jimena, tener que aprender de las experiencias. Y como tú dices que nada es casual, que las cosas pasan por algo, depende de lo que uno crea, pero en el fondo yo creo que en el fondo el destino, es mi filosofía de vida, puede ser Dios, lo que sea, creo que uno igual tiene que aprender y dar gracias, por ejemplo, de repente uno a veces se ciega mucho en una opción de vida y por algo pasan las cosas y se rompió esa opción. Y también uno tiene que racionalizar, pensar y agradecer que a lo mejor no era ese camino y que la vida te está dando otra oportunidad en replantearte y que muchas veces uno sigue un camino sin mirar al lado y uno tiene que a veces replantearse y hay muchos caminos más. Entonces, si no es uno, puede ser el otro y eso es importante tenerlo como presente en situaciones de la vida en general. Perfecto. Una de las cosas importantes que cabe mencionar en esto sobre la autogestión y la calidad de vida es aprender a reconocer nuestras emociones Mm, para manejarlas o aprender a controlar más bien esos impulsos. Pero siempre detrás de una acción viene una reacción, como nosotros actuemos, el que está frente a nosotros va a reaccionar. ¿Por qué es tan importante aprender a reconocer nuestras emociones? Porque hay veces, y te voy a contar desde mi experiencia, yo todo lo mm, voy a hablar desde mi experiencia. Eh, Hay veces que uno siente, en vez de pena, tú mm, sacas una rabia de emoción y es una mm, pena que, sí, ¿verdad? Que una pena que no ha sido reconocida y mm, tienes ira, tienes rabia y actúas como con agresividad y simplemente mm, lo que tienes es un dolor muy grande y no lo claro. sacaste en el momento. Entonces eso se va Mm, acumulando, acumulando y generalmente las personas que son muy, muy agresivas porque tienen mucha tristeza acumulada. sí, mm, Entonces, eso del reconocimiento de las emociones está súper relacionado con lo que yo trabajo bastante con el que es el sí, pues, mindfulness, el claro. presente, vivir cada momento Y, en la... ¿Mm? sí, y es lo mismo que yo trabajo también en terapia. En general, culturalmente, nosotros no tenemos mucha educación emocional de las emociones. Como que se nos cría como que emociones buenas y malas. Y en general las malas, como que no, no nos enseñan a gestionarla, que es como la palabra de moda que ahora es como que hay que gestionar, aprender a gestionar las emociones. En el fondo, no se nos enseña y son muchas más emociones que se generan y muchas veces son en relación a algo que pasa y tienen mucha relación a cómo nos criaron, a eventos del pasado, porque muchas veces no nos enseñan a gestionar, por ejemplo, lo que tú dices, la rabia o la pena. Entonces, muchas veces yo veo en terapia y les explico a mis pacientes que ellos llegan como con una madeja de lana toda enredada y llegan con todos sus pensamientos, porque las primeras sesiones es como pura rabia, y me ha pasado muchas veces. Y yo les voy enseñando con distintas técnicas, sobre todo con la técnica del habla, de ir conversando y uno va haciendo preguntas y otras técnicas más, a ir desenredando y se van dando cuenta ellos que esa rabia no era rabia, que era pena. Mm. Entonces, lo primero que hacemos en terapia es como que tenemos emociones, buenas y malas, como se definen culturalmente, que es necesario tenerlas. No podemos pensar que solamente vamos a tener emociones positivas Lógico. y aprender a aceptarlas. No tenemos que bloquearlas. Lo peor es bloquearlas, porque en el fondo lo que pasa es lo que dice Jimena, que empieza la frustración y la frustración después genera mucha rabia. Y tienes adultos con mucha rabia y que son gente frustrada y que tuvo mucha pena en un minuto que no supo reconocerla, que la bloqueó. Y con su herramienta se generó en rabia. Entonces, es súper importante, primero que nada, es no bloquear las emociones y en el fondo también, cuando uno siente, empezar a como pensar qué nos está diciendo esta emoción, por qué Justamente. viene, Ujú. claro. Mira, dentro de una de las técnicas que yo enseño en las Mm, terapias o a veces también dentro de las meditaciones, pero más relacionado con el mindfulness, que no tiene, aparte de la meditación, es aprender a percibir la sensación de la mm, emoción, pero sí, no juzgarla, no clasificarla y mm, dejarla que pase, observarla desde afuera como un espectador. ¿Te claro, fijas? Y reflexionar en el sentido de que, ¿qué te provocó?
pero Sí, no juzgar si es algo bueno o malo. Tú sabes que en Oriente las emociones mm, no son ni buenas ni malas, todas son positivas. exactamente. Y desde la Nosotros, psicología para mí también es así. exacto, pero acá Sí, nosotros, en nuestra sí, sociedad, somos sí, muy buenos para clasificar y juzgar lo bueno, lo malo, el extremo, sí, lo blanco y lo negro. Y no, sí. siempre hay un trazo respecto a eso. De hecho, hay una de los trabajos que yo hago en las terapias es la línea del tiempo y lo utilizo Mm, mucho en muchas cosas. Entonces, dentro ya teniendo esa como reflexión sobre que no mm, debemos juzgar las emociones, podemos pasar un poco a los pensamientos y ahí se genera un poquitito más de atención porque los pensamientos prácticamente no se pueden controlar. Entonces, uno tiende como a clasificarlos más, pero sí lo importante de los pensamientos es ver qué es lo que tú quieres traer a tu vida con el pensamiento. Eh, hay técnicas de poder, mm, tal vez más que la emoción, para mí, en mí en lo personal, es mucho más mm, importante una emoción que un pensamiento, porque el sí, pensamiento, eh, o sea, tú no lo sabes cómo controlar, te va a controlar el mismo sí. pensamiento. Entonces, hay técnicas, Berito, en relación a eso. Yo elijo qué pensar, y eso sí, uno elige qué pensar, pero tú no eliges qué sentir. Claro, no, lo que uno siente aflora como automáticamente y muchas veces, como tú decías que había que observar esta emoción y reflexionar, desde la psicología un poco es ese trabajo, muchas veces los pacientes se dan cuenta que esa emoción se gatilló en alguna situación que es similar a alguna que tú tuviste en el pasado, por ejemplo en la infancia o años atrás y que no pudiste gestionar bien esa emoción o la retuviste, la bloqueaste. Entonces, al observarla y ponerla ahí y ver lo que sientes, tú puedes ir reflexionando. ¿Qué te está diciendo esta emoción de tu vida, de tu experiencia de vida? Y Justamente. valorarla, si en el fondo hay que aceptarla. Ujú. Y desde ahí uno puede elegir cómo actuar, teniendo ya en Mm, conocimiento todo eso del manejo de la emoción, del pensamiento, ya ahí puedes elegir y controlar los impulsos. Y eso es algo muy importante en la autogestión, porque también reconocer un poco de amor propio, aquí se incluye la autovaloración, la automotivación, y dentro de la autovaloración está el amor propio. Eh, ¿Qué es lo que traigo en mi vida? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Y qué es lo que a mí me está sumando? Lo dejo, y qué es lo que a mí me resta, lo elimino, lo desecho, lo descarto. ¿Para qué estar en un lugar donde tú no sientes que estás siendo feliz? Mejor te vas, das media vuelta y te quedas con lo que realmente te va sumando, te va aportando. En la vida es eso. Y yo creo que parte de nuestro crecimiento espiritual es, es saber qué es lo que queremos para nosotros mismos. Y eso que mm, lo que quiero para mí es lo que dejo y lo que también voy sumando. Por ejemplo, eh, hablábamos hace un rato atrás sobre la lectura, que después tú lo vas a contar, sobre cómo esta técnica sí, o de la escritura propiamente de la tal, escritura. la escritura. Por ejemplo, en mi caso, bueno, a mí me gusta mucho escribir, pero en este momento como que he bloqueado un poco la parte de la escritura porque estoy mucho más dedicada a la lectura. ¿Qué es lo que Ya, elijo? ¿Con qué me nutro? ¿Con qué leo? Y también, hoy en día, qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que estoy ingiriendo en todo aspecto, ¿cachai? Así cómo me estoy nutriendo orgánicamente, con qué pensamientos me quiero nutrir, con qué reflexiones quiero nutrirme también. Y eso ha significado tener que eliminar muchas cosas en mi vida que yo sentí que no me estaban aportando, que me mm, estaban sobrando en el fondo. Y lo mismo con qué es lo que yo elijo ver en la claro. televisión, qué es lo que elijo ver, por ejemplo, si es que estoy en un lugar donde yo estoy, donde yo vivo, estoy Mm, rodeada de edificios, pero sin embargo a mí me hace súper bien el mar porque me tranquiliza y claro. salgo a ver el mar. Lo busco, por último, si no puedo, y estoy en cuarentena, que no es el caso en este momento, pero cuando estuve me ponía a ver el cielo porque tiene el mismo color del mar. Mm, Hay técnicas, hay claro. técnicas. Y en el fondo tú puedes tomar a tu nivel ya como de desarrollo personal, tú tomas las decisiones por ti porque te hacen bien a ti, porque tú te conoces.
justamente. Y en el fondo muchas veces uno deja de tomar decisiones de vida porque pones como en jaque amistades o lazos afectivos que muchas veces te hacen mal o por el que dirán, es que se ve feo. Entonces Claro, muchas veces esas cosas al final te van como hundiendo y pierdes como motivación porque al final haces muchas cosas por cumplir al resto. sí, Y eso también uno trabaja mucho desde la terapia psicológica, el ir poniendo límites y ver, ir como desarrollando qué te motiva en la vida, así como cuáles son tus sueños, qué te motiva, qué te hace bien, qué te hace mal, y no poner en jaque el vínculo, así uno puede poner límites, por ejemplo, en peleas súper simples en la casa, de los papás, por ejemplo, poner el límite de repente no involucrarse, ellos se relacionan así, de una forma que a uno no le gusta, dialogando, no digo violenta ni nada, pero poner un límite que si a ti no te gusta, tú te sales de esa como relación, de ese como triángulo de meterse, por ejemplo, en discusiones o formas de conversar de los papás. claro. Porque vas cultivando, lo que yo hago en terapia es como conocerse a sí mismo, qué uno quiere, cuál es tu historia, qué parte de la historia tú no puedes cambiar, pero de aquí para adelante, qué vas a rescatar de esa historia para hacerlo más positivo para tu futuro. Justamente. Justamente, de hecho, tuvimos dos invitadas súper importantes, cada una con su libro, y dentro de uno de ellas hablaba de cómo autogestionarse, ¿cierto? En el día a día, escribir un diario de Mm, vida. Y dentro de ello yo rescato también mucho lo que es sí, priorizarnos nosotros como el individuo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué acciones quiero ejecutar? ¿Cómo planifico mi día? La planificación es súper importante, la autogestión. Eh, que a veces uno sin querer vive para las demás personas. mm, Eso te genera un agotamiento. Bueno, estuvimos con Analí también, que ella contaba cómo sí, había sido su experiencia de ser todo viviendo con su papá, que un Alzheimer, que ella dedicó todo su tiempo y hoy en día ella agradece porque mm, siente que no quedó nada pendiente con su papá. claro, Sin embargo, ahora ella puede vivir esa experiencia propia, pero hay veces que hay personas que no lo saben manejar, no lo saben sí. gestionar y siempre están viviendo para otros, tratando de ser felices a otros, eligiendo una vida que el resto acepte para ellos. Claro. ¿Sí? Eh, entonces, te puedes vincular con personas que realmente en vez de generarte un placer o en vez de generarte un aporte o un buen momento, al final estás en un lugar donde te sientes que no eres parte, generas como toxinas personales porque vas acumulando ¿Sí? esas cosas, ¿verdad? O también no decir en el momento Mm, indicado exacto. cosas como las percibiste, como las sentiste. Sí. Y también cuando hay, por ejemplo, el otro lado de la cara de la moneda, cuando tú dices y sientes que la otra persona no empatizó Sí. o simplemente es una persona que en vez de sumarte te resta, porque hay, Mm, hay patología, tú sabes que sí. estamos llenos de personas patológicas caminando, y entonces simplemente esas personas enfermas terminan por enfermarte a ti. Entonces, ¿qué es Mm, lo que quieres para tu vida? Tú eliges qué quieres traer a tu vida. ¿Quieres sumar? ¿Quieres restar? mm. No, y es muy real lo que tú dices, Jimmy, y en el fondo uno tiene que aceptar muchas cosas del pasado y además poner en jaque, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en terapia también es, desde la terapia sistémica, cuestionar un poco las creencias. Porque muchas veces nosotros tenemos creencias limitantes que no somos conscientes porque nos criaron así la forma de ser, y llega un minuto en alguna etapa de la vida que son como estas crisis normativas, cuando uno se va de la casa o cuando se pone, establece pareja y todo, que se ponen en jaque. Y claro, para la persona que nos crió, papás, abuelos, quien sea, era la forma de enseñarte el mundo, Sí, pues. pero en ese contexto y en esos años. Y ahora muchas veces esas creencias limitantes no te permiten relacionarte de una manera que sea nutritiva para ti, porque tú das, en el ejemplo que tú contabas, que uno se drena por dar y no recibe del otro lado, porque también hay muchas creencias limitantes en la familia que era como cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser la pareja, cómo tiene que ser la amistad. Y ok, para la persona que nos criaron puede ser, le hacía sentido, pero llega un minuto en la vida que uno dice que es como una crisis
que para mí, desde psicóloga, todas las crisis son buenas, porque uno de las crisis aprende de uno mismo y qué quiere para el futuro, se motiva. Uno puede ponerla en jaque porque no te hace sentido a ti, y uno tiene que aceptar que a lo mejor para tus papás les hace sentido, pero para ti no. Y es ahí cuando uno se empieza a mirar qué es lo que yo quiero, y eso te motiva, el encontrarse con quién soy yo, qué estoy haciendo yo de mi vida, estoy haciendo la vida que quería el resto, que es lo que me pasó a mí, que yo a mis 40 años me di cuenta que yo había hecho la vida que todos esperaban de mí. Perfecto. Que me había casado con todas las normas sociales, si bien yo estaba enamorada y todo, pero me di cuenta que yo era como la nieta regalona, la tía, la sobrina regalona, la buena prima, la buena hermana, pero me di cuenta que muchas cosas no me hacían sentido, y llegó un minuto que yo a mis 40 años, después de separar, dije, ¿quién soy yo? De aquí para adelante, la Verónica, ¿qué es lo que quiere y qué rescato de mi vida y qué no? Y me empecé a conocer y me empecé a sorprender, y es muy divertido porque mi hija me dice, mamá, es que eres tan loca, porque empecé a reconocerme cosas muy divertidas mías, que las mantengo hasta ahora, porque yo tengo como ciertas cosas como de niño chico, en actitudes como, no sé, tonteras en la casa. Y yo me siento muy plena ahora y me siento muy segura de mí, que yo elegí ser la Verónica, me conocí, y de aquí para adelante al que le gusta al lado mío bien, y al que no, no, pero esta soy. Pero me motivó el conocerme. Sí, encontré muchos dolores que no tenía aceptados desde la infancia, pero los perdoné, y como esa invitada que contaba, yo también le pude dar la vuelta. Le pude dar la vuelta y agradecer de poder, por ejemplo, estar cuidando a mi mamá. Tuvimos papás que a lo mejor no fueron los perfectos, pero hicieron lo mejor con sus herramientas, que sí nos generaron daños sin quererlo, pero le pude dar vuelta a la vida, y eso te da mucha paz y te motiva para vivir como más el día a día de una manera mucho más positiva. En mi caso, por ejemplo, que lo viví. Más libremente. A ver, tocaste Exactamente, un punto, más libremente. Sí, tocaste un punto también sobre el objetivo, que importante es tener súper claro el objetivo que uno quiere, eso de conocerse, saber lo que quieres para tu vida. Y dentro de esos objetivos están, por ejemplo, también qué es lo que quieres para ti, que el tiempo, para mí, la otra vez hablaba con la Lore, que el tiempo no es oro, como hay un dicho que dice el tiempo es oro, no, el tiempo es vida. Entonces, Sí. si tú quieres cosas positivas para tu vida, si tú quieres llevar una vida plena, una vida saludable, una vida feliz, dentro de la felicidad, tú sabes que son momentos, ¿no? Sí, Uno sí. no es happy, ¿cachai? Pero elegir qué es lo que quieres traer, qué es lo que quieres atraer, porque uno elige en el fondo lo que partimos diciendo en un principio. Entonces, ¿cuáles serían como esos objetivos? Planificar bien los tiempos, dentro de esos tiempos, porque a veces uno se frustra y caes en procrastinar cuando tú desechas y dices, ya, Sí. hoy día voy a hacer esta cosa, y como no quieres enfrentar una situación, Sí. buscas inconscientemente Sí, po, sí. cualquier situación que te reste para no terminar ese trabajo, o no llegar a esa meta o ese objetivo. Entonces, por eso que es súper importante tener muy, muy claro cuál es el objetivo de tu vida, y trabajar desde el día a día, porque si yo digo ya, el objetivo de mi vida, voy a crear una tremenda meta que es inalcanzable, porque todo tiene que ser inalcanzable en un tiempo determinado, también me voy a frustrar porque es un trabajo de día a día. Es más, yo lo que recomiendo es como plantearnos en el día como una rueda, o como, bueno, sí, un proceso, un círculo, y planificarnos en los tiempos, planificar en esos tiempos y cumpliendo las metas, y no ir chuteando las metas, o sea, que durante el día tú puedas realmente construir todas esas metas que tú seleccionaste para ese día, y no dejar nada para el día después. Mi papá siempre me decía hasta el día de hoy, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Claro. No, y muchas veces dentro de esas metas vamos a hacer cosas que no nos van a gustar mucho, porque tenemos ciertas obligaciones, porque también es utópico pensar que yo voy a planificar todo lo que quiera hacer y como que no dependo de nadie. Claro. Y, por ejemplo, en terapia muchas veces nosotros hacemos de aceptar que en ese día van a haber situaciones conflictivas, o por ejemplo, si tú estás en un ambiente laboral que es un poco, vamos a ponerlo como tóxico, no un buen ambiente laboral, asumir que esa situación te va a generar, por ejemplo, ansiedad o frustración. ¿Y qué hago yo en terapia? Trabajamos, ¿cómo la manejarías? Desplegando herramientas para hacerlo lo más llevadero posible, sin perder el norte de su meta de vida, que es tener trabajo, no sé, realizarse, tener proyectos, independizarse, en caso de algunos pacientes.
pero sí asumiendo que en ciertos, porque en el fondo, claro, yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Renuncia a la pega, porque uno tiene que ser realista. Lógico. Entonces, sí, desplegando herramientas para abordar de mejor manera, de la manera más saludable, hasta que puede llegar un minuto que también es tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer nada más y tengo que renunciar, cuando ya es mucho el daño. Entonces, todo es autoconocimiento, ir aceptando cosas que uno no puede cambiar de la vida, del día a día, y cómo llevar el resto de los otros tiempos. Entonces, por ejemplo, mis pacientes, de repente me ha tocado pacientes que a veces le bajan la carga laboral y lo sacan como positivo, en vez de pensar que van a ganar menos dinero porque trabajan a un horario, tienen más tiempo para ellos. Y te dicen que él disfruta porque en el fondo tiene tiempo para reflexionar, para descansar, para ver películas, para hacer su interés, leer cosas que le gustan, en vez de quedarse con el otro pensamiento que es como, pucha, va a ganar menos dinero y todo, es como, uno empieza como a hacerles ver que es importante darse tiempo para ellos mismos, Justamente, es con lo las que cosas que les gustan, que les hacen pleno y que los motivan para seguir. Pues. sí, seleccionar seleccionar todo a ver, ¿cómo puedo decirlo? Es como una cosa de actitud, al final uno dice Justamente, esto. Es como una actitud. La claro, actitud no significa que el día va a ser fácil, pero que las pequeñas cosas uno vaya reconociéndolas y aunque hayan cosas que no son muy agradables, tener la actitud de que el enfrentar el día a día con una buena disposición. justamente, Y yo y eso digo que sí se puede hacer. se puede hacer, Sí, porque tomar una actitud responsable, sí. y bueno, y ahí te permite lo que es también la autocrítica, la automotivación, lo que Mm, estamos hablando de la autogestión y todo, de una manera más sana. sí, Eh, y es una forma también de adquirir compromiso, de adquirir, no sé, ¿sabes qué? Te transformas cuando tú logras todo esto, convertirte en una persona comprometida, en una persona de palabra, y una persona que realmente va a accionar de acuerdo a lo que tú estás pensando. mm, Eh, y eso es como también de esa forma la gente te va a tratar de una manera correcta. Una persona, mm. si eres honesta contigo mismo. Exactamente, mientras uno no se renuncia a uno, Exacto. y uno se reconozca, porque uno se tiene que reconocer con virtudes y debilidades, tal cual como uno es. Yo creo que eso lo refleja la gente, en la medida que uno que uno se acepte y se quiera con cariño, con virtudes y defectos. Eso se nota y uno puede establecer mejores relaciones, porque tú sabes a la larga qué es lo que necesitas, los mínimos, por ejemplo, siempre digo yo, Justamente. de una Que manera más sana relacionarse. sí, bueno, y una invitación, aprovecho de hacer una invitación para las personas. Vamos a continuar con diferentes historias, diferentes tanto cuando dice las personas que quieren contar una experiencia de vida, una historia, un testimonio, escríbenos en administración@politicatv.cl y también comentar que este programa que ha grabado lo pueden ver por Facebook, por YouTube y también por Instagram. Pero lo más importante es aprender dentro de la autogestión, que es el tema de hoy, es aprender a soltar nuestras emociones, a Sí, compartir sí, nuestro sentir, a buscar gente con una escucha activa y que nos pueda tal vez ni siquiera sí, esperar una palabra, sino que ya encontrar una oreja, como hoy en este sí. momento, 4 orejas que somos, Vero, y incluyendo nuestro gran equipo que está ahí atrás, haciendo que esto se haga posible, este programa, se cumple un objetivo, se cumple un Sí, gran paso, el soltar una emoción, el soltar un problema, una situación del pasado, nos ayuda sí, a dar el paso siguiente para conseguir un resultado esperado. claro. Entonces, es importante Sí, es que súper importante reconocer las emociones, no bloquearlas y no sentirse menos persona o más débil por de repente tener emociones que uno no, por ejemplo, mucha pena o rabia, algo así, no sentirse menos persona en ese sentido, darles espacio. En la medida que uno le dé espacio, uno puede gestionarlas de buena forma. En la medida que tú las bloqueas, las emociones desde la psicología se somatizan en el cuerpo. Entonces empiezan todas las enfermedades.
Muchas cosas son psicosomáticas. Ale, un montón de enfermedades siempre tienen un dejo psicosomático. Sí. Entonces, aprender a escuchar y a reconocer las emociones, y eso también, aparte de la emoción, a reconocer también el cuerpo. ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿En qué situaciones nos está diciendo? ¿En qué situaciones aparecen estos dolores o en qué situaciones aparecen estas emociones? Entonces, así uno empieza como a autoconocerse, a aceptarse como uno es, y el hecho de poder, y uno no para nunca de conocerse, Nunca. es un trabajo día a día y uno se sorprende. ¿Mm? Sí, sí, por eso que hay un dicho que dice no confíes ni en tu propia sombra, porque ¿Mm? uno sabe cómo va a reaccionar en un momento indicado. En Claro. un- ¿Tú sabes qué? Y en relación a esto, yo voy a hablar desde una oportunidad que yo vi un programa que decía que han habido, imagínate, a lo extremo que me ¿Mm? voy, que han habido crímenes que se han hecho en momentos en que la mujer ha estado con su menstruación, en un momento crítico ¿Mm? de hormonal, y que la persona, la mujer ha reaccionado de una manera totalmente involuntaria, irracional, solamente por un Las desorden hormonas. hormonal. Hormonas. Ah. Entonces hay que tener eh, tanto autoconocimiento que el tema que Sí. hoy estamos mencionando de la autogestión, saber que si uno de repente es medio polvorita, tener ojo Mm. no ir a esos lugares donde te van a generar más conflicto. Tú sabes que yo estaba viendo una ¿Mm? teleserie que lleva como 4 años, no la voy a nombrar porque estoy segura que Ah, todavía, sí. y yo dije, esto a mí me genera ansiedad y me ¿Mm? genera como una sensación muy desagradable, y dejé de verla, me importa un comino, ¿Mm? ya no quiero, no me Sí, es muy interesa, oscura. A mí también me pasa lo mismo. ¿viste? Muy Dije oscura. nomás. Y la saqué de mi vida, esa teleserie, así como saqué hoy en Sí, día muchas cosas de mi vida que sí. no me están restando. Y por qué? Por una cosa de voluntad. Mm, El amor personal es voluntario. Tú sí. decides qué piensas, tú decides cómo accionas, tú decides Mm, qué es lo que atraes a tu vida. Entonces, y bueno, y de repente si hay gente que se siente involucrada por una actitud tuya, siempre está la comunicación, el diálogo, oye, ¿por sí. qué pasó esto? O sea, pregunta, porque uno de repente, una persona puede tener una El actitud. suponer es lo peor. Siempre vivimos mucho, o sea, y ahí generalizo siempre, porque vivimos de juicios, vivimos Sí. de las suposiciones, vivimos a veces de las conspiraciones en Sí. los grupos, donde generalmente hay algunos que salen más perjudicados y dentro de tus situaciones decidir, ¿quieres estar ahí y ser una más o quieres Mm, salir de ahí y ser alguien más? Uno tiene que claro. optar por ser alguien más y no uno más. Y no hacer las cosas porque por el que irán. Da lo mismo, si al final la vida de uno ya uno está, uno es como es nomás, y uno, en la medida que uno no se traicione, es lo más importante. No, se me fue lo que iba a decir, así que sigue no. Me pasa muy seguido. Ahora me acordé, me puse dispersa como tú. En relación a las emociones que tú decías que había que contarlas y expresarlas, también es súper importante, y yo creo que a ti te pasaba a veces en situaciones sociales, que de repente uno ve reacciones de unas personas, frente a una situación, una reacción de una persona y uno dice, oye, qué admirable cómo reaccionó. Porque yo en esa situación, yo me hubiese, no sé, bloqueado o me hubiese enojado. Entonces también dentro de la gestión de las emociones es importante también ir aprendiendo de cómo otros Sí, manifiestan sus emociones. Porque a mí me ha pasado un montón de situaciones que digo, yo no sé, me pasa una situación así, no sé si me desmayo, así como que me bloqueo. Y tú ves, así como también aprendes que tú dices, no, yo así jamás reaccionaría, claro, claro. también. Pero es O importante. sí, y tú sabes que hoy que es un temazo, Ero, porque a veces uno viene que a mí me pasa porque yo soy dentro de una de las cosas que he tenido que aprender en mi vida a trabajar, el juicio hacia el resto Sí. y la autocrítica, porque siempre he sido Mm. como, trato de no ser tan perfeccionista y hoy día aprendí a soltar hoy en día. Mm. Que si me sale algo mal, me salió mal y punto, nomás me Sí. río, me mato la risa porque la vida es para Mm. aprender, Sí. ¿cierto? Entonces, pero sí, por ejemplo, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Pero por qué esto? Porque yo no hubiese hecho esto. Bueno, yo no hubiese reaccionado tal Sí, vez así, po, sí. pero no sé en la situación de la persona, quizás reaccionaría peor. Entonces, o Claro. pensar, chuta, algo le tiene que haber pasado en su día Mm. que lo llevó a tomar tal determinación. Entonces, es a empatizar un poco Sí. con el accionar de los demás y también hacer,
eh, tener un poco de consideración cómo uno puede actuar en una determinada situación, porque podemos ser compasivos, autocompasivos y también ser Mm, compasivos con los demás. No sí. sabemos cómo actúa la demás persona y cómo puede, o sea, hasta uno se puede equivocar, uy, las metidas de patas que uno se manda cada rato, Sí, uno siempre se va a equivocar y es la parte del aprendizaje de la vida. Entonces, justamente. el perfeccionismo está muy aliado con lo que es la autocrítica, en el fondo, porque uno también busca como no equivocarse. Y creo que, por ejemplo, a mí en situaciones de vida, el decirme que no fui capaz, que recién lo pude decir como, no sé, a los 50 años, en un trabajo que me hacía muy mal anímicamente, y me sentí tan en paz, porque en algún minuto mi hija me dice, mamá, pero no fuiste capaz. No, no fui capaz. Y por primera vez me permití como decirle a un otro que no había sido capaz, pero me regalé a mí un día a día tan en paz, tan tranquilo, sin mala vibra, porque yo no estaba dispuesta a eso. Y llegó un minuto que yo no quería ese ambiente, pero también yo quería, no sé, por el trabajo igual me daba un beneficio de tener, no sé, un cartón. Y Ujú. yo dije, nada, chao, chao. Y yo empecé a revivir porque me estaba consumiendo ese trabajo. Y era un trabajo esporádico, pero el trato era muy malo. Y yo luchaba me autocriticaba, ¿cómo no vas a ser capaz si siempre has sido capaz de cumplir todo? Y no me renuncié a mí y mi hija de repente me dijo, ¿no fuiste capaz? No. Y eso también, por ejemplo, a ella le ayudó a tomar una decisión también de una cosa que le estaba haciendo mal y dijo, mamá, no, terminé. Y digo, al fin, porque era tu decisión. Yo encontraba que lo que estaba haciendo no correspondía, un compromiso que había adquirido no correspondía, pero era su decisión. Y a los días, no te miento, a los 2 días, me dice, mamá, y me liberé. Ahora tengo mis días más tranquilos y todo. Porque al final uno, por la autocrítica, al final se genera mucha más ansiedad, más emociones negativas, más insatisfacción, menos paz. Justamente, yo tuve una experiencia, Mm, dos experiencias en mi vida y que una, si se me olvida, eh, recuérdame la palabra lealtad a ti misma, ¿ya? Porque te voy a partir con una ya. con otra. Resulta que yo también estuve en un trabajo hace años atrás donde me pagaban súper bien, o sea, yo digo, cualquiera desearía tener ese trabajo y cualquier persona sin escrúpulos lo mantendría. Claro, Yo no. Yo tuve que no. decidir entre mis valores, entre como mi ética profesional y Sí, también mis valores personales, sí. y decidí, pues es que para mí las lucas no hacen a nadie, no hacen las personas, no hacen el mundo, no hacen vida, porque tuve que decidir y aprendí a tener que apretarme el bolsillo Mm, y estar mucho mejor íntegramente, emocionalmente. sí, No me arrepiento en lo mm, absoluto de todas las decisiones y creo que te pasó lo mismo. Sin sí, es embargo, lo mismo. sin embargo, una experiencia de vida de mucho más joven, hasta el día de hoy yo siento que he tenido o que tuve que ser súper leal a los valores con los que se me formó en mi familia. Sí, Y esos valores con los que se me formó mi familia oh, es morir siendo leal, aunque tú estés en desacuerdo con lo que te están haciendo a ti. mm, Y, y eso todavía hasta el día de hoy me genera un conflicto grande, mm, de tener que callarme, de tener que mm, no delatar a otras personas por mm, ser leal con esos valores que a mí me inculcaron y poner yo la cara y el hombro, mm, ¿cachai? Entonces, eh, hasta el día de hoy eso me ha generado algo así como, chuta, ¿qué es lo que hago? Porque si estas personas yo las hubiese delatado, yo sí, no sé po, si hubiese sido tan fuerte como he sido yo en mi vida para poder sobreponerme a muchas mm, adversidades. Porque a mí esa situación me generó un valor, una ganancia increíble, porque estoy sacando lo positivo, sí, de super mujer, ¿cachai? claro. De ser capaz de enfrentar muchas cosas desde muy pequeña. Pero sin embargo, también estaba ese cuestionamiento, chuta, y otras personas me lo han dicho, oye, yo que tú las hago péveres. Pero no, Mm, ¿sabes qué? La vida se mm. encarga, la vida se va a Yo encargar. soy de la misma filosofía, como lealtad a ti en ese sentido, y es como eh, la vida se encarga, como justicia divina.
yo siempre soy. Y, y si Prefiero, no, me da lo mismo si hablan de mí en situaciones así, pero digo, cuando yo tengo mi conciencia tranquila, tengo mis valores bien puestos, mis creencias y todo, eh, prefiero también, igual que tú. Yo creo que fuimos criadas muy parecidos. yo sé que sí, lo hemos conversado varias veces Mm, y me encanta, por eso es una de las cosas que uno decide, quién tienes en tu vida, a quién traes contigo, mm, con quién caminas de la mano y a sí, quién simplemente dejan botar en el camino. Aprendí eso, a soltar en la mitad del camino si no me están ayudando mm, a tirar la carrocería. Pero sí exactamente. sí, es importante de repente uno, lo que te está generando un dolor, una molestia, Mm, descartarlo. Lo que a ti te generó sí, cimiento y en algún momento tú puedes decir, chuta, esto me ayudó para esto otro, déjalo, porque eso es lo que se sí. observa. El valor, tú sabes que hay una gran diferencia entre eh, el valor de la vida y darle un sentido a la vida. El sentido de la vida sin un valor no existe. Mm, mm. Y todo eso se logra, me imagino yo, con el autoconocimiento y con la automotivación y como lo que tú trabajas también en Mindfulness, que también es parte de la psicología, porque también es una de las ramas de la psicología. El conocerse y el quererse, aprender a quererse. A nosotros nos enseñaron un amor que era muy entregado a un otro, pero Sí, como con mucho sacrificio. Y si bien yo no niego eso, creo que todo tiene que ser con equilibrio. Ida y así vuelta, relaciones nutritivas. Y eso, para poder lograr eso, uno tiene que conocerse, saber qué es lo que necesito de otro. es, Si yo no exacto. me conozco, ¿cómo voy a...? Entonces, por eso pasa que de repente muchas veces uno da hasta con un otro, pero al final te drenas, porque no eres capaz de ver ni reconocer qué es lo que necesitas. Mm. Entonces, es un proceso muy bonito en la vida, que yo siempre lo he dicho que hay un estigma un poco en la terapia psicológica en este país. Yo creo que debería ser como más, es como un chequeo como del niño sano, digo yo. Creo que es muy bueno de repente tener el hábito de ir a un psicólogo o un terapeuta de distinta índole para poder como reconectarse con uno e ir chequeando si uno va bien o no. O qué Sí, otras, yo lo creo que muy bueno, porque a veces uno como que no es que se abandone, pero como uno siempre puede aprender más, siento que es bueno tenerlo como un hábito. Yo digo, el chequeo del niño sano, que hay veces que llegan pacientes y es como, quería ir alguna vez al psicólogo. pero claro, si Mm, bueno, los países desarrollados esto es mm, algo de una rutina, o sea, así como tú exacto, haces el control médico, tú tienes que tener, autocuidado, claro, un salud acompañante, mental. pero si, ¿cuántos psicólogos tienen su psicólogo? Porque es lo que Sí, se pues. necesita, ¿cachai? Entonces, Mm, bueno, acá vamos a meter en un tema de salud que es carísimo en este país, lamentablemente. sí, Entonces, te fijas, pero sí, ¿sabes qué, Vero? Yo, bueno, tú sabes que estoy estudiando y que me encanta mm, decirlo, que yo estoy estudiando psicología holística y sí. me fascina porque estoy súper enamorada. Y dentro bueno, yo también soy coach de vida, soy coach terapéutico y lamentablemente el coaching aquí no está Mm, reconocido como una profesión propiamente tal, pero yo tengo un reconocimiento internacional, o sea, mi profesión de coach está validada internacionalmente. Y el programa que yo estoy estudiando hoy en día como psicóloga holística incorpora desde las terapias de hipnosis, mindfulness, mm, eh, un montón de terapias, la terapia gestal y un montón de otras terapias que ah, son súper importantes, súper interesantes, que no, la gente no las conoce y dice, voy a ir al psicólogo, exactamente. voy a Sí. decir, ¿de qué voy a contar? Oye, no, Mm, no, invitación, hablen con la Vero, hablen conmigo, hablen con su psicólogo, quien sea. Hay muchas sí, técnicas de sacar a flote estas emociones que cuando uno las saca se transforman sí, en nuestros peores egos, en nuestros peores enemigos, en los diablitos, como sí. uno dice, el angelito que te dice una cosa y el diablito que te dice otra. Son nuestras emociones, no es Sí. buena, no es mala, pero si Mala. sabemos manejarlas, se transforman Sí, en cosas negativas. exactamente. Y yo opino exactamente igual a ti. Y da lo mismo la terapia que sea. Yo siempre he dicho, porque yo si bien soy psicóloga, pero cuando yo me empecé a reencontrar conmigo, a conocerme, fue con una terapeuta de ¿De Tai qué? Chi, Ah, Tai de chi. Chi. Ah, maravilloso, qué lindo. Entonces, yo ahí me empecé a reconocer, a aceptar mis emociones, a darle espacios.
estaba en un espacio protegido porque era en la terapia. Después ya uno con los años uno va aprendiendo que el espacio ya no tiene que ser mejor en la terapia y tú misma te lo puedes dar, que es lo que uno trabaja en terapia. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, yo con cada paciente he terminado hablando de distintas técnicas o distintas terapias que por el modelo médico o científico fueron como negadas en su minuto, que si a ellos les hace bien, fantástico, fantástico. Así. Sí, es un acompañamiento para la vida y para conectarse con uno mismo. Hay diferentes técnicas, diferentes herramientas o diferentes terapias, como le quieras llamar, para poder sentirse bien y uno poder avanzar de una manera, ¿cierto? Planificada, como le quieras llamar, optimista o más acompañar. plena, digo yo, más plena en esta vida, dentro de todo. En plenitud, sí, por ejemplo, terapias como la escritura, como la lectura, como escuchar música, bailar, soltarse, no sé, hay tantas, salir a caminar, hacer ejercicio, algún deporte, ¿cierto? Las personas que son como súper hiperactivas, algunos deportes, bueno, depende de la hora que lo hagan, yoga, mindfulness, meditación, tanta cosa, terapia de sonido. Entonces, buscar cuál es la que a uno más le acomoda y con la que se siente más reconocido y hacerlo, buscar en el día a día las cosas que nos hacen, que nos llenan, que nos hacen sentir bien, que nos nutren, así como nos nutrimos. Yo nunca he creído en las dietas, sí he creído en la buena nutrición, que es súper importante, pero uno siempre dice, estoy haciendo una dieta. Entonces, una dieta, cierto, para mí las dietas son como carentes de, pero cuando uno falta o tiene una carencia de algo, llega y absorbe cualquier cosa. Cuando tú te sientes llenita, satisfecha, bien alimentado, bien nutrido, no te alimentas de cualquier cosa, no traes a tu día lo que te cayó, tú traes a tu día lo que realmente sientes que necesitas, no lo primero que encuentras, ¿te fijas o no? Entonces, interesante tema para otro programa. Sí, de todas maneras. Lo de la nutrición, sí, porque yo he ido aprendiendo con mi hija, que muchas veces en distintas etapas nutricionista y me contaba que la de ahora le gusta porque es como tú me dices. En el fondo me dice, y mamá, y no es dieta, no es nada, es como me enseñó a comer de otra forma, me dijo, y yo me siento más plena, me dijo, totalmente distinta. Entonces creo que sería un tema muy interesante. Súper, de todas maneras, invitando a todos nuestros auditores, a espectadores, amigas, amigos, a que inviten también a escuchar, a ver nuestro programa, a acompañar. No es necesario que vengan solamente a contar su historia, sino que también acompañar a través de la escucha activa, que es muy importante, y también si quieren contar o alguien que necesite contar una experiencia. Invitados todos a De Corazón a Corazón, en este programa de los jueves de las 17 horas, a escribirnos en administración@politicatv.cl, porque este programa sale todos los jueves a las 17 horas por aquí, por las pantallas de Política TV, junto a la Vero Valderrama, psicóloga, junto a mí, Jimena Cáceres, y a todo el equipo que está detrás, porque ustedes no los ven, pero hay un gran equipo detrás para hacer que este programa sea posible, y se hace con mucho cariño, por eso se llama De Corazón a Corazón. De corazón escuchamos y de corazón entregamos. Claro. Bien. Y nos entusiasmamos y tuvimos un tremendo programa que nos extendimos en el tiempo. Para variar, así que en gratitud, Vero, me despido. Gracias. Cariño a tu hijo. Nos vemos la próxima semana, Jimena. Sí, nos vemos la próxima semana. Cariño a tu familia también. Y cariños. Ya, igual a la tuya. Muchas gracias. Que tengamos todos un lindo fin de semana. Hoy día es jueves, así que nos despedimos. Chao, Berito. Bien, y nuevamente la invitación es a seguirnos, a acompañarnos en este programa de Corazón a Corazón, todos los jueves a las 17 horas aquí en las pantallas de Política TV, tu canal favorito y amoroso. Bien, chiquillos, entonces continúen con nuestro canal Política TV. Hay muchos programas interesantes. Saludo a la Marisela del Mercadito Marisela. Le mando mucho cariño a mi amiga. Chao, chao.
Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Talcabox, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca.